Yo me he quedado mucho más tranquilo sabiendo que no sabemos nada de cómo funciona. Eso ha tranquilizado, ¿no? Casi, sí, casi que se me ha ido atrás de todas las preguntas, ¿no? Pero ¿cómo le podemos explicar a la gente que no son tecnólogos para qué sirve esto, aparte de hacer textos? Si es que sirve para algo. Bueno, yo creo que una de las grandes ventajas también de esta tecnología es que es muy accesible, ¿no? Porque al contrario que sistemas anteriores que, como decías, son muy específicos y entonces a lo mejor hace falta algún tipo de aprendizaje para usarlos, con ChatGPT realmente puedes poner a una persona delante y hacerle unas cuantas sugerencias de lo que puede poner y con eso ya puede comprobar que es útil, ¿no? Entonces yo creo que hay que animar a la gente a probarlo, bueno, tal vez sugerir y sobre todo educar, ¿no? De no te fíes ciegamente de lo que te dice, eso es fundamental, ¿vale? Pero yo creo que si el usuario sabe eso, que eso sí que es importante, pues simplemente puede experimentar y comprobar de primera mano lo que puede hacer. Yo, a ver, tenía en mente, me estaba preparando alguna pregunta. Digo, bueno, voy a hacer la prueba en el hotel, se va a apuntar a ChatGPT. De hecho, le he puesto ahí unas preguntas, unas indicaciones y ha clavado dos. La tercera yo creo que era más para mí que para ti, Carlos, pero te voy a hacer la primera, que la he ideado yo y ChatGPT me la ha corroborado. Esta mañana estábamos reunidos un grupo de directores de sistemas y hemos empezado a debatir de casos de uso que estamos haciendo cada uno. Yo vengo del Leroy Merlin, retailer, y uno de los casos que estamos trabajando viene muy alineado con el área de personas, que es decir, oye, nosotros en verano tenemos una vacante y de repente nos llegan 500 currículums. Y claro, nuestros técnicos de selección no dan abasto normalmente y te dicen, pues entrevista a los 20 primeros y tiro. Y el que más listo, más guapo y tal, pues tiro con el primero de los 20. Entonces, uno de los casos de uso de un modelo que no lo hemos desarrollado interno, venía ya una solución prepaquetizada, es un chatbot sobre WhatsApp que directamente al candidato que aplica le hacemos una entrevista virtual. Y está en un modelo de lenguaje natural que pues, está basado en habilidades. O sea, el modelo básicamente mide las habilidades sociales de la persona. Nos da igual un poquito la experiencia profesional, si ha trabajado en un supermercado, si ha trabajado en una caja y demás. Entonces, se centra solo en habilidades sociales de ese candidato. Entonces, ha saltado a la palestra pues un tema obvio, tema de sesgos. Oye, pues ¿qué pasa si habilidades sociales, pero si es una mujer? Si es un hombre, la raza, la religión, la afinidad política, el tema del sesgo, ¿vale? Entonces, me ha parecido una pregunta muy, muy razonable, ChatGPT me la ha corroborado. Entonces, tú como profesional en el mundo de la matemática algoritmia, ¿cuáles crees que son las mejores prácticas para que nosotros desde las empresas o la gente en casa con ChatGPT puedan definir sus modelos, poner en producción sus modelos, teniendo en cuenta el impacto en temas de sesgo, temas éticos y temas de transparencia en general? Bueno, pues efectivamente es un problema muy importante, porque claro, como comentaba, una ventaja, pero a la vez un problema de estos modelos es que se entrenan con grandes cantidades de texto descargadas de Internet, ¿no? Y ahí hay de todo, evidentemente. Entonces, pues si en la sociedad hay un sesgo machista o un sesgo racista, el modelo lo puede heredar, porque al fin y al cabo está aprendiendo de ahí. Entonces, bueno, yo en ese sentido creo que sí que se pueden usar estos modelos, pero hay varias cosas importantes, ¿no? Una es que el modelo no tome la decisión final sin supervisión humana, ¿no? Pues, no es lo mismo utilizar uno de estos sistemas para hacerle sugerencias al humano, ahorrarle trabajo, a lo mejor pues resumirle el currículum, fortalezas, debilidades, etcétera, y que luego esa persona sea la que tome la decisión, que sea el modelo el que diga este candidato no vale, fuera, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Y luego también, pues, cada vez que se despliegue un modelo de este tipo, pues intentar hacer pruebas para medir esos sesgos. Porque, bueno, realmente se está trabajando mucho en investigación en cómo mitigar los sesgos y es algo que en general se va mejorando, pero bueno, todavía dista mucho de ser perfecto. Entonces siempre hay que hacer eso. Por un lado, comprobarlo, ¿no? Medirlo, y por otro lado, no delegar responsabilidades en el modelo, que la responsabilidad final siempre sea de un humano. Perfecto, gracias. Jordi, una pregunta. Yo con esta, o sea, a mí lo que me preocupa un poco al final de todo esto, como bien decías, ¿no? Sabemos el cómo funciona, pero quizás no el por qué, ¿no? Decimos, oye, tenemos ahí pues la respuesta a la mecánica, pero ¿por qué funciona tan bien, ¿no?
cómo tiene esta capacidad quizás de casi que de engañarnos, ¿no? hasta cierto punto. A mí lo que me preocupa en este sentido es de qué manera y hasta qué punto somos capaces de también poner esa pedagogía necesaria para que todo el mundo, ¿no? Porque también decimos, oye, que lo estamos adoptando todos, ¿no? Estos modelos, ¿no? O sea, hasta qué punto y de qué manera podemos poner esa pedagogía para que de alguna manera estemos como que alertas y cada vez más diciendo, oye, cuidado, cuestiónate lo que te está respondiendo el modelo, porque es probable que acierte, pero también es probable que no. Sí. ¿No? Entonces... Sí, no, es un aspecto fundamental. Yo por eso cada vez que hablo de este tema, como lo he hecho ahora, siempre lo saco a relucir, ¿no? Que no se puede fiar uno de lo que digan estos modelos. Pueden ser útiles igualmente, porque muchas veces, a mí por lo menos me pasa, que yo les hago preguntas de cosas que en el fondo a lo mejor ya las sé, pero me he olvidado, ¿no? Entonces, pues me dan la respuesta y digo, ah, sí. O se pueden usar también, por ejemplo, para hacer un brainstorming. Ahí da igual la veracidad de lo que te digan, si están sacando, si lo que estás obteniendo son ideas, ¿no? Que luego tú vas a validar o no. Pero sí, hay que hacer mucho énfasis, porque, por ejemplo, ahora también mucha gente usa estos modelos para sustituir a buscadores como Google, ¿no? Entonces hay que hacer mucho énfasis en que es texto artificialmente generado, ya digo, para ser coherente y que nos guste, pero su veracidad no está garantizada para nada. Entonces siempre hay que consultar alguna otra fuente. Son útiles, sí, nos ahorran trabajo, sí, pero siempre consultar con alguna fuente fiable, ¿no? O bien comprobarlo nosotros por nuestros propios medios o consultar alguna fuente fiable. Creo que siempre hay que hacer énfasis en eso. Hal, te toca. Id preparando vuestras preguntas, ¿vale? Yo tengo dos preguntas, ¿puedo? Venga, ya. ¿Dos preguntas? Vale. La primera es siguiendo el símil de las galletas, ¿no? Supongo que aquí hay mucho que está muy bien. Y si le damos más galletas y ya no se equivocaría. Esta es una más divertida. Y la segunda es un poco más seria porque veo gente joven por aquí. Hay mucha propaganda, ¿no? Del desastre que va a provocar toda esta tecnología, que nos vamos a quedar sin trabajo. Nosotros somos mayores de edad, pero los que son más jóvenes, ¿hasta qué punto esto es una amenaza? Profesiones como la que habéis comentado antes, de ingenierías o ámbitos más tecnológicos, ¿no? Bueno, a la primera pregunta, yo creo que las grandes empresas como OpenAI, Microsoft y demás tienen fondos para comprar cantidades de galletas prácticamente infinitas. Entonces, creo que si se resolviera la cosa así ya lo habrían hecho. Sí, a ver, el aprendizaje por refuerzo sin duda mejora los modelos, pero al final siempre se llega a un límite, ¿no? Hay varios límites, por ejemplo, la cantidad de datos de entrenamiento, la calidad de esos datos de entrenamiento. Por eso, por ejemplo, estos sistemas hablan mucho mejor castellano o inglés que gallego, ¿no? Aunque también, ojo, ChatGPT habla gallego, pero no se defiende tan bien. ¿Por qué? Porque tiene menos datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, sí, las técnicas de aprendizaje se pueden mejorar, pero tienen sus límites. Y sobre la segunda pregunta, bueno, yo creo que, claro, cada vez que aparece una nueva tecnología, siempre hay ese miedo a que acabe con algún trabajo, pero desde un punto de vista más amplio, yo creo que hay que plantearse que desde que existe la humanidad, toda la tecnología que hemos desarrollado ha sido para ahorrar trabajo, ¿no? Todo, absolutamente todo, la rueda, el fuego, etcétera, todo es para ahorrar trabajo. Entonces, en principio, una tecnología que nos hace la vida más llevadera porque nos quita trabajo no es mala. Lo que tenemos que asegurar es que, digamos, el impacto no recaiga desproporcionadamente en unos sectores de la sociedad, ¿no? Que, sobre todo que aprendamos a que nos ayude en nuestro trabajo, no nos sustituya. Por ejemplo, para la profesión que comentábamos, tecnólogos, ingenieros informáticos, pues lo que puede hacer es aumentar mucho la productividad, pero bueno, creo que nuestra reacción ante una tecnología que aumenta la productividad no debería ser, si ahora mis trabajadores producen 10 veces más, voy a echar a 9 de cada 10. Debería ser, pues voy a hacer más cosas o voy a hacer cosas mejores, ¿no? Entonces creo que es un problema social y político que deberíamos ser capaces de resolver.
Preguntas, levantad la mano, los que tengáis alguna pregunta. A ver, aquí hay una. Si no levantáis la mano, no os podemos... Después hay más allí. Por aquí son todos tecnólogos. La sociedad civil también puede preguntar, ¿eh? Por ahí levantáis la mano, ¿no? Es que estos juegan en casa. Todos van a estar a favor. Los que estéis en contra, levantad la mano, si no, os vais a quedar tal. Bueno, a lo mejor todos no, este es impredecible. A ver, mi pregunta tiene que ver con las galletas, porque has dicho que es el refuerzo, ¿no? Entonces, ¿quién valida el refuerzo? O sea, tú le das galletas, dos acertadas, una no. ¿Quién decide cuál es acierto y cuál no? Vale, esa es una buena pregunta. Porque a menudo, quiero decir, en teoría, ese papel lo podría desempeñar cualquier persona, ¿no? Porque lo que queremos es que estos modelos den respuestas que le gusten a las personas en un sentido amplio. Pero claro, también es verdad que, por ejemplo, si estamos evaluando una pregunta muy técnica, a lo mejor una persona que no controla de ese tema no puede realmente decidir qué respuesta es buena y qué respuesta es mala. Entonces, bueno, las empresas que entrenan estos modelos reclutan a gente para repartir las galletas, ¿no? Y luego ya esto lo pueden hacer mejor o peor. Ha habido protestas a veces, por ejemplo, de que se recluta a gente de países pobres, pagándoles pues, sueldos muy bajos y que tienen que procesar un montón de preguntas muy rápidamente. Claro, ahí, aparte de, obviamente, el tema ético asociado, pues la calidad del modelo no va a ser tan buena como si las galletas las reparte un experto del tema. Entonces ahí, cuanto mejor, más experta sea la persona que valida qué preguntas son mejores, qué respuestas son mejores y cuáles peores, mejor va a ser el entrenamiento del modelo. Aunque obviamente para cosas muy básicas como que descartar que te responda una pregunta con otra pregunta, para eso vale cualquiera. Pablo, creo que estaba ahí. ¿Queréis hacer preguntas? Nuria creo que también, ¿no? ¿Le habías levantado, no? No, perdón. Son los reflejos. Seguimos con las galletas. A medida que en general los usuarios de a pie empiezan a utilizar ChatGPT en casa y vamos alimentando la herramienta con consultas, con información, etcétera. Todo ese dato, ¿dónde queda? O sea, ¿se almacena a un lado? ¿Se reutiliza la información para otros usuarios? ¿Es algo que se pierde? ¿Qué sucede con esa información? Bueno, en el caso concreto de ChatGPT, sí que utilizan todas las preguntas y las respuestas que introducen los usuarios. De hecho, para que no la utilicen hay que pagar. Tiene unos planes de pago y hay un plan que creo que se llama, no me acuerdo, TIM o algo así, que pagando $20 al mes compras el privilegio de que no usen tus datos para mejorar el modelo, ¿no? Pero si no estás pagando, bueno, esto es como siempre, como dicen los americanos, si no estás pagando no eres el cliente, eres el producto, ¿no? Entonces, efectivamente, igual que sucede también en Google, esto tampoco es una cosa nueva de la inteligencia artificial. Esas preguntas que hacen los usuarios, pues se las guardan de alguna manera, no sabemos exactamente qué hacen con ellas porque todo esto es muy opaco, ¿no? Estas empresas no nos van a contar exactamente qué están haciendo, pero de alguna manera sí que las utilizan para intentar mejorar el sistema. Buenas tardes, Carlos. Mira, en un evento la semana pasada, algunos estábamos presentes, dicen que una persona inteligente, es aquella que hace buenas preguntas, ¿no? Entonces nos salió el tema de si la inteligencia artificial solo da respuestas o si no es capaz de hacer preguntas. Yo, como soy bastante inquieto, he hecho preguntas a cualquiera de estos sistemas y me contesta con otra pregunta, o sea que ahí es un poco gallego, ¿no? Me refiero, le dices, hazme una pregunta, y te dice, ¿de qué tipo? Sobre religión, ¿de qué tipo de religión? Es decir, pero realmente, ¿tú crees que la inteligencia artificial será capaz de hacer preguntas? Bueno, yo creo que probablemente sí, porque estos sistemas muestran unos ciertos indicios de creatividad. De hecho,
Yo tengo como un pequeño estudio con un escritor australiano donde lo que hicimos fue pedirle a GPT-4, bueno, pedirle a un montón de modelos realmente, que generara historias y estaban al nivel de escritores humanos, a ver, no de escritores de premio Nobel, pero sí de gente que está, por ejemplo, estudiando másteres en escritura creativa. Entonces sí que tienen capacidad de salir por peteneras, ¿no? De inventarse cosas que no estaban explícitamente en los datos que tú les has proporcionado. Y desde ese punto de vista yo creo que si son capaces de mostrar creatividad, deberían ser capaces de hacerse preguntas, ¿no? De formular preguntas. Lo que pasa es que, bueno, a veces estos modelos lo que tienen es que según la forma concreta en que uno les pregunte algo, pues salen por un lado o salen por otro. Y tal vez ese tipo de consulta concreta, de hazme una pregunta, tampoco es algo con lo que se haya entrenado mucho al modelo, no se le han dado específicamente galletas para que responda bien eso, y entonces puede que no vaya muy fino ahí, pero yo creo que la capacidad sí que la deberían tener. ¿Quién había levantado la mano? ¿Fernando? Ah, no, Yago, perdón. Sí, bueno, mi pregunta es que si la inteligencia artificial se nutre del contenido que ya hay en Internet, a nivel de texto, a nivel de imagen, para generar contenidos nuevos, nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial para generar nuevos contenidos y al final estamos quizás homogenizando un poco todo el contenido que hay en Internet. Es decir, si dentro de 5 años cada vez habrá más gente que haga más trabajos, más tesis, utilizando ChatGPT o otras plataformas y se generen cada vez más imágenes con inteligencia artificial. De hecho, ya hoy en día una imagen generada con inteligencia artificial ya empieza a aparecer de inteligencia artificial. Entonces, al final acaba canibalizándose un poco a sí misma, ¿no? Sí, efectivamente, esta es una preocupación real que existe y de hecho hay gente que atesora los datos descargados de Internet de antes de que apareciera ChatGPT, porque efectivamente sí que existe el riesgo de que a partir de ahora, por ejemplo, que la mayor parte del texto de Internet sea generado por inteligencia artificial, sobre todo porque es muy barato generar texto con inteligencia artificial, ¿no? Y hay gente generando pues todo tipo de contenidos, noticias falsas, etcétera. Entonces existe el riesgo real de que al entrenar futuros modelos con eso pierdan calidad, porque en el fondo al final estos sistemas están aprendiendo de nosotros, de los humanos, pero si los alimentas con lo que ellos mismos han generado, y dentro de sus datos de entrenamiento hay un porcentaje muy bajo de datos humanos y es casi todo sintético, pues sí que se sospecha que perderían bastante calidad, ¿vale? Es algo que es motivo de debate, hasta qué punto es un problema grave o no, pero sin duda es un futuro posible, ¿no? Que la gente diga, "Buah, voy a entrenar con los datos de 2021 porque son puros e inmaculados", y después de eso todo está contaminado. ¿Me pasas para adelante? ¿Hay que? Aquí. Sí, buenas. Bueno, parece que inteligencia artificial es el futuro, pero cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos sobre todo de empresas americanas, Microsoft, Google, alguna asiática. Los europeos y los galleguiños, como nosotros, ¿pintamos algo aquí? ¿O solo nos queda decir chiguana? Bueno, es una gran pregunta, porque yo creo que efectivamente es un problema importante el dominio que ahora mismo tienen las grandes empresas tecnológicas americanas y chinas sobre la inteligencia artificial. Porque en el fondo quien controla las tecnologías disruptivas pone las reglas, ¿no? Y incluso puede tener una influencia cultural, en el sentido de que mucha gente le está preguntando cosas a unos sistemas que, bueno, que se entrenan desde Estados Unidos, que tienen filtros puestos según los valores morales de Estados Unidos, etcétera, ¿no? ¿Podemos hacer algo? Yo creo que sí. Lo que pasa es que deberíamos coordinarnos probablemente a nivel europeo, porque de momento si algo se está viendo en este tipo de modelos, por lo menos de momento, podría cambiar, es que el tamaño importa, ¿no? Ya comenté antes que una cosa fundamental que hace que estos modelos mejores es hacerlos muy grandes. Y para eso solo tienen recursos pues, las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la universidad
no tenemos recursos para entrenar un modelo como ChatGPT. Por muy listos que fuésemos, no podríamos hacerlo. Entonces aquí yo creo que hace falta que Europa se ponga las pilas, incluso a nivel político, diría yo, para hacer algún tipo de esfuerzo conjunto. ¿Allí? Sociedad civil, haced preguntas que os están machacando. ¿No tenéis dudas? Vale. Están todos los tecnólogos llevando el asco a su sardina. Y una crítica, venga. Un poco en la línea de lo que estabas hablando ahora, yo tenía como dos preguntas. Uno, si la irrupción de ChatGPT o de estas inteligencias artificiales las podemos considerar una revolución industrial o una tercera revolución industrial. Y dos, si crees que los estados, o en este caso la Unión Europea o lo que sea, podrán reglamentar esto, o al final será un intento, y quién debería reglamentarlo. Eso también es importante. Bueno, la primera pregunta, a ver, ahora mismo estamos en un momento clave en el que bueno, ha aparecido de repente esta tecnología con un sinfín de aplicaciones, pero bueno, mucha gente todavía está figurándose qué hacer con ella. Tampoco sabemos hasta qué punto va a seguir avanzando exponencialmente como estos últimos años, o vamos a encontrar una barrera de decir, bueno, hemos llegado hasta aquí y ahora ya es más difícil mejorarla. Pero bueno, mojándome un poco, yo creo que sí, yo creo que puede tener un impacto comparable a una revolución industrial, porque creo que, bueno, un poco lo que comentaba antes, aumenta muchísimo la productividad porque nos quita trabajo, por así decirlo, automatiza trabajo, que es un poco lo que pasó en las revoluciones anteriores. Sobre la segunda pregunta, es un tema complicado. Desde luego hace falta regulación porque hay aspectos éticos muy importantes en el despliegue de la inteligencia artificial y hay posibles malos usos. En ese sentido, la Unión Europea sí que está haciendo, creo, un esfuerzo importante, más que otras potencias, aunque claro, también existe el riesgo de que esto se convierta en lo que llaman una race to the bottom, ¿no? Una carrera hasta el fondo, de decir, pues tú me regulas la inteligencia artificial, pues yo me voy a otro país que no la regule, ¿no? Entonces es un tema complicado porque hay que buscar el equilibrio entre, por un lado, regular, que sin duda hace falta, y por otro lado, no ser tan restrictivos que las empresas se nos vayan a países más laxos. Nuria, venga, aquí. Última pregunta. Si llegamos a Europa, o es la potencia por ahora la más preocupada en todos los temas de regulación, porque a mí me parece realmente es difícil competir en este punto, ¿no? Bueno, repito por si no se me oía atrás, que Europa, bueno, en este sentido de la regulación es la que hace eco de todo esto, o al menos con unas reglas más estrictas o con unas miras mucho más claras en este punto. Entonces, yo creo que también, y a la velocidad que va, pues tanto América como los chinos, es muy difícil seguirles el paso, siquiera ponerse ahí, porque las reglas de juego son distintas. Y si jugamos con unas reglas de juego más restrictivas, que entendemos que hacen falta y que realmente sin eso, bueno, pues hay unos riesgos y hay unos peligros, pero que otros no los consideran de la misma manera, es difícil, ¿no?, competir así. Y realmente tendríamos que subirnos a ese carro de alguna manera, porque Europa no solo con esta tecnología, sino con otras, en general se está quedando, nos estamos quedando bastante fuera de juego. Sí, por eso comentaba que hay que intentar buscar ese equilibrio, es decir, no renunciar a nuestros principios éticos, pero a la vez no convertir la regulación en una barrera para que pues, las empresas, por ejemplo, se vayan a otros sitios más laxos. Entonces, bueno, ahí también... A ver, lo ideal realmente sería tal vez tratados internacionales, pero bueno, ya sabemos que con la situación política que hay ahora mismo probablemente no se van a dar. Entonces, pues los reguladores... Sería lo ideal, porque ahí un poco se pondrían en balanza ciertas cosas. Claro. Es que las grandes tecnológicas ya se han unido, ¿no?, de alguna manera, y cuando surgió todo el problema de, ¿no?, pues, del peligro de la inteligencia, incluso se paró durante un tiempo, ¿no?, hubo en los medios... Bueno, se propuso. Bueno, se propuso parar. Bueno, al menos a nivel de medios tuvo bastante eco, que luego yo no es eso en qué queda realmente, pero bueno, hay cierta conciencia. Pero igualmente tampoco estamos entre las grandes tecnológicas, no tenemos ahí
Pero bueno, ahí puede ser un principio pues, para ponerse de acuerdo, ¿no? y de trabajar para construir algo bueno y no... Entonces, bueno... Pues... Sí, esperemos que así sea. Vale. Carlos, dos preguntas que además las dos... soy mensajero. Las dos las han hecho dos humoristas de forma indirecta. Una, Touriñán, hace 6 meses retó a la inteligencia artificial a entender los gallegos. ¿Eso es posible? Es muy difícil. El sarcasmo, bueno, y la retranca, ¿no? Es algo que incluso muchos humanos no gallegos no entienden. Bueno, por eso imagínate por eso venía. Imagínate la pregunta intenta ser seria, ¿eh? Tal vez entonces la solución sería hacer un chat GPT gallego para que consiguiera... Pero sería posible. Yo creo que sí. Sí, vale, con mucho esfuerzo. La segunda también es de un humorista del Fórum Ausape, Daniel de la Cámara, un humorista, no sé si lo conocéis vosotros, me pareció espectacular. Y este hombre decía que había estudiado, no sé si es cierto o no, la gente que trabajó en OpenAI y decía que un 10%, que el 90% pensaban que era una película Terminator y un 10% que era un documental. Vale. ¿Tú qué crees? ¿Terminator es un documental o una película? Bueno, esperemos que sea una película. De momento yo creo que está lejos de ser un documental. Si se sigue con el avance exponencial que llevamos estos últimos años, tendríamos que empezar a tener cuidado. Perfecto. Pero de momento está lejos todavía. Muchísimas gracias. Gracias.